Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos para hablar de las cosas que nos apasionan. Y en instantes vamos a hablar con María Seoane sobre un libro que no solo me impactó, también me trajo recuerdos de una época donde el periodismo intentaba hacer otra cosa. Yo no creo para nada que todo tiempo pasado fue mejor, para nada. Quizás hasta el contrario. Pero es verdad que vivimos uno de los peores momentos del periodismo argentino. Noticias inventadas, fake news, noticias que no existen, palabras vacías, sin contenido, odio y casi diría aquello que dijo un colega que nombró periodismo de guerra, cosa que el periodismo no puede ser un periodismo de guerra, tiene que ser un periodismo lo más apegado a la verdad posible. Y cuando se fundó Prensa Latina con Jorge Massetti, el siempre recordado Rodolfo Walsh, el Che Guevara, que está en la tapa del libro de María Seoane, la idea era precisamente la contraria. La idea era dar noticias verosímiles, construir un periodismo auténtico, como debe ser, como siempre fue, o por lo menos como intentó siempre ser. Bueno, en instantes vamos a hablar con María Seoane, pero si digo la omisión de la familia Coleman, tengo claro que estoy hablando del espectáculo de Claudio Tolcachir, que sigue presentándose hace años y años y años. Ahí está una de las actrices que nació con el espectáculo. Digo, nació porque siempre lo hizo, y siempre lo hizo además muy bien. Y me refiero, claro está, a Inga Ledesma, que trabaja desde la primera hora del espectáculo. Pero claro, también, además, un elenco donde todos ocupan un rol importante. Jorge Castaño, Tamara Kipper, José Fresines, Miriam Odorico, Gonzalo Ruiz, Fernando Sala, y el espectáculo que tiene que ver con la omisión, que es como una fractura, es como un lugar por donde se filtran otras cosas. Autor y director, nuestro amigo Claudio Tolcachir. Lo podés ver, por supuesto, en la web de Timbre 4, que está trabajando muchísimo. Locos Recuerdos, Cervantes Online, y el recordadísimo siempre Hugo Midón, dirección musical de Carlos Gianni, es una adaptación de Lala Mendía. Locos Recuerdos se presenta hace ya un tiempo y vos lo podés ver, lo podés buscar en la web del Teatro Cervantes y disfrutar con la enorme creatividad de Hugo Midón, aunque no sea Hugo Midón textual, pero está muy presente Hugo Midón. Bien, hablé recién de la importancia de este libro, nombré a Jorge Massetti, por supuesto, nombré al Che Guevara y al siempre recordado Rodolfo Walsh. La autora, una talentosísima periodista, autora de muchos libros, por supuesto. Recordemos, entre muchos otros, el que escribió con Vicente Muleiro y que tiene que ver con el genocida Videla. Pero bueno, desde La Noche de los Lápices hasta aquí, María Seoane siempre ha estado presente en la vida intelectual de la Argentina. María, Osvaldo Quiroga te saluda desde la televisión pública. ¿Cómo estás? Y la alegría de tener este libro aquí, pensar en ese periodismo que en un momento tuvo a semejantes figuras, ¿no? Nombrábamos a Jorge Massetti, al Che Guevara, a Rodolfo Walsh. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué decís? Un gusto saludarte, como siempre. Como siempre, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Canal 7 y a nuestra televisión pública querida que está renaciendo, ¿no? Las cenizas de los últimos 4 años tan tremendos para el país y para, por supuesto, para la comunicación, ¿no? La estamos reconstruyendo, de a poco, pero reconstruyendo. Me fascinó tu libro, María, hablemos de tu libro.
Bueno, la idea, la verdad que hace muchos años que tenía muchas ganas de contar la historia de tanto el Che como Massetti como Walsh, que habían compartido en Cuba los tres juntos, 2 años o 3 como máximo, en una empresa que se llamó Prensa Latina, ¿no? Prensa Latina, que es la agencia, cuando la revolución cubana ocurre, liderada por Fidel y el Che y Camilo Cienfuegos, a partir del 1 de enero de 59, ya había la idea en el Che, hacía bastante tiempo, de crear una agencia que pudiera transmitir la verdad de lo que ocurría en Cuba. Esto había sido pergeniado con un argentino extraordinario, que está muy olvidado, que era periodista, Jorge Ricardo Massetti, periodista de Radio El Mundo, que en el año 58, en marzo del 58, hace la primera entrevista, una gran hazaña periodística, la primera entrevista en la Sierra Maestra a los guerrilleros que estaban en el movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro, el Che, Camilo Cienfuegos, que luchaban contra la dictadura de Batista. Massetti logra subir a la Sierra Maestra, hacer la grabación de la entrevista, tiene que volver a hacerla porque cuando baja a La Habana pierden los cassettes por la persecución de la policía batistiana todavía, vuelve a subir a la Sierra Maestra y allí el Che le dice que si triunfan en la revolución quieren que él venga a trabajar a Cuba como periodista. Bueno, eso ocurre finalmente a partir del 1 de enero de 59. Massetti viaja con la familia de Guevara por primera vez a Cuba en un vuelo charter especial, llegan a La Habana, inmediatamente se produce lo que se llamó una gran conferencia de prensa de como de 400 periodistas intelectuales del mundo, en enero mismo, a los pocos días de que entraran las tropas del movimiento 26 de julio, de que se liberara Cuba de la dictadura de Batista. Y bueno, entonces se hace una gran operación llamada Operación Verdad por Fidel, por el Che, en donde se comunica al mundo lo que no salían las agencias noticiosas. A darte una idea, las agencias noticiosas estaban hegemonizadas sobre todo por UPI, por France Press, por el Times, etc. Y UPI, por ejemplo, que había fundado el famoso Ciudadanos Kane, ¿no? Que había Rudolf Hearst y después había seguido su curso, tenía como 10.000 corresponsales en el mundo y Estados Unidos no soportaba que Cuba hubiera tomado la decisión de ser libre. Cuba, la principal isla del Caribe, Cuba, como una gran Rodas de América, tenía el tupé de independizarse, de ser un prostíbulo norteamericano, ¿no? De los grandes magnates norteamericanos, para transformarse en un país con dignidad y siguiendo la tradición histórica de su gran líder José Martín. No te olvides que en el año 1898 Cuba es uno de los últimos países en independizarse de España. El mismo día que se pronuncia la independencia de Cuba, se establece una base en Guantánamo, la establece Teodoro Roosevelt, ¿no? Y me parece que bueno, esa revolución necesitaba una voz. A los pocos meses de andar, ya con Massetti como jefe de la agencia Prensa Latina, Massetti convoca a Prensa Latina, la primera agencia de noticias libre de América, diré yo, libre de la influencia. No te olvides que en los años 60, apenas empieza la década del 60, la mayoría de los países de América Latina estaban sometidos un poco al yugo de Estados Unidos, con dictaduras en distintos países o con procesos muy alterados en sus democracias. Y bueno, entonces Massetti convoca a una serie de periodistas importantes,
entre ellos Rodolfo Walsh, que ya conocía de la década del 40, y Rogelio García Lupo, bueno, varios de ellos, Joaquín Quino Lavado, también convoca de otros lugares de América Latina al gran periodista uruguayo Carlos María Gutiérrez, y convoca también bueno, también participa de la patriada, digamos, Gabriel García Márquez. Bueno, sería muy larga la lista, ¿no? Pero bueno, Massetti fue el primer organizador de la Agencia Prensa Latina, con una consigna extraordinaria que tengo que decírtela. Él decía, cuando decían por qué la agencia tiene que tener, por qué Cuba tiene que tener una voz propia, y criticaban todas las operaciones del imperio, las mentiras sobre Cuba. Y bueno, él decía, nosotros no somos objetivos, pero no somos imparciales. Nosotros somos objetivos, pero no somos imparciales, porque consideramos que es una cobardía, porque no se puede ser imparcial, entre el bien y el mal, ¿no? Vos Y sabés se que consideraba. mientras hablamos, aparecían las fotos del libro. Es un material fotográfico maravilloso de todos los capítulos, donde está Fidel Castro muy joven, donde está Fidel saliendo de la cárcel, está también Sartre y Simone de Beauvoir, Hemingway aparece. Es un libro objeto. No es solamente un texto valiosísimo el de María Seoane, sino que además el libro tiene un material fotográfico realmente impactante. ¿Cómo lo ves vos, María? No, sí, empezando por la foto de portada, que es, yo creo que ya la vieron, acá ya se mostró, pero la foto de portada los tiene a los tres juntos, al Claro, Che, a Massetti y a Fidel, y a Walsh, digo, y realmente esa foto no existe, no existe esa foto. Lo que existe es la foto con el Che y Massetti, y Walsh, hay una foto donde él está con esa guayabera, en el mismo tiempo, por supuesto, ahí en los 60, haciéndole entrevista en el aeropuerto de La Habana a Ernest Hemingway. Nosotros hicimos la composición de la foto para la tapa, porque era el mismo tiempo, es el mismo lugar, es el mismo tema, y porque nos parece que los tres, sobre todo porque hay que saber, Walsh tiene un papel fundamental en la agencia. Walsh logra descifrar los códigos, claro. él era un fanático de la criptografía, ¿no? Logra Eso descifrar los códigos, lo contás en el ¿no? libro. Sí, sí, logra descifrar los códigos de la CIA a través de las comunicaciones a una empresa, a Tropical Fruit, por el cual, de dónde y cómo y cuándo se va a hacer la invasión pensada por la CIA y Estados Unidos a Cuba. Y esto, bueno, que esto se conoce como la invasión a Playa Girón. Eh, bueno, es importantísimo porque Walsh logra determinar eso, y en la agencia logra tener una presencia enorme en la vida de Cuba, y además en la posibilidad de fomentar la libertad informativa en el resto de los países de América Latina, que en ese momento estaban iniciando, y de África, el tercer mundo, que estaban iniciando un proceso de liberación. La importancia que tiene la lucha por la veracidad de la información es algo que nos atraviesa todo el tiempo, querido Osvaldo, y aún hoy, como vos decís en tu introducción, que es un momento dramático del periodismo, en Dramático. donde la mentira está a la orden del día. Es tal como lo decís vos. Te felicito por el libro, por supuesto lo recomendamos. A mí me emocionó leerlo y me emocionó ver las fotos, ¿no? Me emocionó ver al Che en esas fotos hermosas, realmente hermosas. Te envío un muy, muy fuerte abrazo y muchas gracias por todo lo que haces por el buen periodismo en este país. Muchas gracias de verdad, María, ¿eh? No, gracias a vos, Osvaldo, y también, y te abrazo a vos
y a través tuyo a todos los compañeros y colegas de la televisión pública. Era María Seoane, entrañable. Para mí es una mujer entrañable, la admiro mucho, sinceramente lo digo porque es así. Nuestra Roberto Mosner y una recomendación. Lo vemos. Para otra trama, recomiendo el libro La clave Zipoli, de Roberto Maak, Ediciones Misioneras. Es un libro que leí hace poco. Es una ficción de intrigas plantada en el escenario de piedras de las ruinas jesuíticas de Misiones que cruzan el territorio de Paraguay, Argentina y Brasil. Tiene misterio, violencia, amor y humor en una historia de hace 2 siglos que se cruza con la historia actual entre Europa y los bares y museos de la provincia de Misiones. Y recomiendo la película La Cena Blanca de Romina, que está en cine.ar y se estrenó hace poco en la TV pública. Dirigida por Francisco Risi y Hernán Martín, con guión de Olga Biglieca, cámara de Alejandro Rat. Saludos a Osvaldo Quiroga y otra trama. Bien, imagínate si comenzás a comunicarte con una expareja, porque te llama, te deja mensajes, es decir, algo que pertenecía quizás al pasado, vuelve con renovada presencia. De esto se trata Amor de Cuarentena. Y uno de los actores, muy conocido y muy importante, por supuesto, Leonardo Sbaraglia, junto con otros, cumplen ese rol, con idea y dirección de un gran director de teatro, que es Guillermo Cacache. Los saludo a los dos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andan? Hola Osvaldo, lindo saludarte. Para mí también. ¿Qué es ¿Cómo Amor te va? de Cuarentena, Guillermo? Amor de Cuarentena es un proyecto que, como a veces las mejores cosas, nació casi de un chiste. Santiago Loza está charlando con un productor uruguayo y se dan cuenta por un artículo del País donde decían que se estaban escuchando en estos días muchos mensajes de examores que llegaban hasta nuestros días, dando cuenta de aquí estoy, cómo te va. Entonces, se dan cuenta que ellos en particular no habían recibido ningún mensaje. Entonces este muchacho les dice: ¿qué te parece si lo hacemos, que los escribís vos, nos hacemos la ficción? Lo que no existe para nosotros lo convertimos en un hecho a través de tu autoría, Santiago. Y ahí empezaron a pensar y se convirtió en la posibilidad de llegar a mucha gente a través de esta producción de ficción, que tiene algo muy interesante, y es que no tenemos del otro lado oyentes o público pasivo, sino que los invitamos a jugar el juego de la actuación, porque quien escucha los mensajes queda posicionado en un rol compositivo, se genera un mundo, no tiene la posibilidad de interactuar con la voz de los Ujú. actores, pero sí de alguna manera hace las veces de ese ex, y estamos recibiendo resonancias en todo este tiempo, ya que lo estamos haciendo, muy interesantes, muy simpáticas, muy conmovedoras por Ujú. momentos, Leo, llegando a contame tu diferentes... Sí. experiencia como actor en esto que es tan distinto a un escenario o a un set de filmación. Bueno, en principio el otro día también lo comentaba en una entrevista, ¿no? Que la voz, muchas veces puede engañar a la voz a través de la imagen, a través de la gran cantidad de fuegos artificiales que puede haber alrededor, inclusive hasta de una emoción o de toda una envergadura que puedes disfrazar la voz. Pasa que la voz es algo tan transparente, es algo tan honesto, ¿no? Que un poco la guía, el termómetro que íbamos teniendo era el de Guillermo, porque claro, uno no se da cuenta, uno está muy acostumbrado, de hecho cuando empezó la cuarentena,
a mí me empezaron a pedir, che, hacete una voz en off para tal cosa, para los médicos que necesitan, o hacete una voz en off. Entonces, claro, uno trata casi de seguir esa estética que tiene que ver con cierta locución, con tratar de enhebrar bien, de hablar bien, de que te salga una linda voz. En cambio acá, justamente la idea era encontrar verdad, era encontrar intimidad, era encontrar transparencia en esa voz. Entonces justamente Guillermo nos iba como guiando y nos iba diciendo, no, fíjate Leo que quizás esa emoción no hace falta que la subrayes, ya se está viendo en tu voz, ¿no? Digo, entonces, claro, porque hay como una especie de, vos decís, ¿hasta dónde está la expresión? ¿Cómo uno no está muy acostumbrado a tener una guía propia de hasta dónde ir con la voz, de hasta dónde se siente, hasta dónde se ve lo que vos estás queriendo transmitir? Entonces, la verdad que te digo que fue en ese sentido un desafío exquisito, porque yo creo realmente, vos cuando escuchás a una persona hablar, es como si estuviera desnuda. Entonces es realmente muy, muy, muy interesante. Y lo que te llega, lo que decía un poco Guillermo recién, lo que te llega de la gente es muy loco, porque así como la gente está acostumbrada, el espectador activo que va a un teatro, ¿no? Y que tiene que ir a agarrar un transporte, ir hasta el lugar, pagar una entrada, meterse en un espacio que no es... En este caso hay algo de eso también, o sea que el espectador, el oyente, presta también mucho de esa imaginación para que ocurra el acto, como ocurre en el teatro, que el espectador del teatro en general es un espectador activo. En este caso se duplica la experiencia, porque ese espectador, ese oyente, tiene que estar muy activo, más activo que nunca, porque se te dice al inicio, ¿no? Se te dice, tenés que tratar de encontrar un lugar que estés tranquilo, escuchar esto en un momento tranquilo, meterte en un lugar donde cierta intimidad, ponerte los auriculares. Y efectivamente todo lo que le pasa a la gente siente que está también participando de esa ficción. A ver, vamos a compartir algunos fragmentos de esto. A ver, veámoslos. Si ayer mi mensaje tenía un tono melancólico. No era la intención transmitirte pesadumbre, salió así. Me vuelvo a disculpar. Apenas me desperté, me dieron ganas de comunicarme, decirte, por favor, no escuchen mi mensaje nublado. Ay, ya era tarde. Lo habías escuchado. Puede que sea mejor así. Quiero tener la libertad de hablar de lo que sea. ¿Te parece bien? ¿Podemos hacer ese pacto? Digo que no pongamos condiciones en esta comunicación. Con una salvedad. Ser amable siempre es la única ley necesaria. Hoy más que nunca tenemos la obligación de practicar la amabilidad. Fuera de esa excepción, todo lo que digamos está liberado. Qué placer, ¿eh? Guillermo, trabajás mucho con loza. Se ha dado así, pasa que siempre lo digo, de los dramaturgos que están escribiendo en lo contemporáneo, para mí es una de las voces, hablando de voces, que expone más su vulnerabilidad, su fragilidad. No hay un ejercicio de brillantez intelectual por delante de una sensibilidad con la que él quiere narrar, ¿no? Y entonces a mí esa porosidad, esa capacidad de alojar la actuación y al público en una escritura que no se pone narcisistamente delante de nada, me parece un acto de mucha nobleza. Su escritura me recibe, me acoge, me es muy placentero lo que me pasa, y me es muy fácil invitar a los actores a trabajar en esa poesía. Es un texto muy poético, por otro lado, el que produjo Santiago. No es un texto hipernaturalista, con lo cual también el trabajo enorme que han hecho los actores, el trabajo realmente poético que han hecho, tiene que ver con encontrar el delgado equilibrio entre algo de lo que decía Leo recién, no subrayar, pero tampoco naturalizarlo al extremo, y eso ha sido un filo, ¿no?, sobre una navaja, ¿no? El filo de la navaja ahí es una moneda sobre el filo de la navaja. También cabalgan sobre algo que es universal. Digamos, el 99,9% de la gente tiene un ex, ¿no? Y esto hace que siempre haya una fantasía, ¿no?, en cuanto al retorno, a cómo estará o a encontrarse, ¿no? ¿Cómo lo ves, Leo?
Sí, muchas veces, además con Guillermo, hasta se lo he comentado en un momento, digo, no sé a qué ex le estoy hablando, no sé a qué, no, claro, o sea, porque por momentos, obviamente había que ir encontrando la propia experiencia en ese sentido, de cómo uno le hablaría a un ex, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a tal le hablaría y le diría esto, pero a tal otro, a tal otra, en mi caso le diría tal cosa. Entonces, es muy interesante porque también te obligaba a vos, como persona y en lo personal, ponerte también en un lugar en relación al amor, en relación al reencuentro, en relación a este momento, en relación a cómo le hablarías a tu propio ex, qué cosas le dirías, cuál es la búsqueda al mismo tiempo también de este, entre comillas, personaje, qué es lo que busca, ¿no? En un momento tan particular como este, que es tan extraño, ¿no? No hay antecedentes de lo que estamos viviendo, y yo creo que esto moviliza muchísimo, y hay algo interno que también capta esta originalidad y esta rareza. Uh-huh. Yo creo que se habla desde ahí, ¿no? También. Uh-huh. ¿Se preparan para volver a las tablas? ¿Hay un proyecto ya para el año que viene o para fin de año? Guille. En mi caso quedó todo completamente en suspensión, es absolutamente incierto el panorama. Por eso fue casi sanador encontrarnos con Amor de Cuarentena, ya que todo el resto era incierto. De repente estar trabajando en este proyecto, volver a la actuación, entender que la presencia no es únicamente lo próximo, extrañando la presencia, pero entendiendo que no es únicamente lo próximo, producir estos actos de presencia a través de un medio tan hostil como podría ser el WhatsApp, entonces hacer insert en los cotidianos de momentos que no tengan que ver con el teatro al que estamos acostumbrados. Mi filiación más fuerte, por supuesto, tiene que ver con el teatro presencial, pero me es muy placentero trabajar con todo este equipo de gente y saber lo que le pasa incluso al público en una situación donde se sigue actuando, donde yo siento que he seguido dirigiendo, y que el otro es como un amor que está ahí y que alimenta el momento con el que volver a encontrarnos, tanto con los hacedores como con el público, pero que en este momento no se puede hacer. No concibo cualquier otra forma de teatro hoy. El teatro es eso que sabemos que se atraviesa en ese encuentro. Cuerpo a cuerpo. Claro. Leo, claro. Cerremos este encuentro. ¿Estás preparando muchas cosas? Bueno, un poco lo mismo que Guille, ¿no? Yo tenía pendientes varias cosas para hacer este año. Bueno, en principio todas se pasaron para el año que viene, para enero en principio. Cuestiones que tenían que ver con la segunda temporada de la serie de Maradona, que se iba a hacer en junio. Ahora, bueno, se fue para enero, febrero. Claro. Me están surgiendo algunas alternativas desde España, que probablemente se esté activando un poquito antes, pero es incierto todavía el panorama. Yo tenía algunas giras también con el espectáculo que hacíamos del Territorio del Poder, que también se tuvo que suspender. O sea que bueno, estamos acá remándola como se puede. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Realmente muchas gracias. Gracias. Director, actor, gente que vale mucho por todo lo que nos da, por todo lo que hace en el campo del teatro y de la cultura. Cristina Vanegas, y 2 recomendaciones. La vemos. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Vanegas. En esta cuarentena estoy leyendo, en este momento muy conmocionada con Samuel Beckett, su obra poética completa, en una preciosa edición bilingüe, con los poemas que escribió en inglés y con los poemas que escribió en francés. Estoy muy conmocionada con las letanías, que son poemas escritos en francés, muy breves, casi como haikus. Tremendo Beckett. Película, acabo de volver a ver Dolor y Gloria, la película de Almodóvar. Es una película extraordinaria. Es una película de un nivel de despojamiento, de tristeza,
de generosidad, de hondura. Es una película tan existencial, tan entrañable, ¿no? Tan personal. De modo que, bueno, celebro a Almodóvar y recomiendo su última película. Bien, antes de hablar de una película que a mí me gustó mucho, realmente mucho, algo con una mujer, ambientada en 1955, fecha en la historia argentina muy importante, muy importante. Vamos a un cuento, no un cuento, sino al principio, unas frases de Mariel Cuevas, que es la narradora, de los cuentos que, para los más chicos, ECUNI pone en este momento en la web. Lo vemos. En el fondo del mar hay una casa de cristal. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una calle de madréporas da. A las 5 de la tarde, un gran pez dorado me viene a visitar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. Y en el bosque verde que me circunda, cantan y danzan sirenas de nácar verde mar. Bien, si lo quieren ver completo, hay que ir a la página web de ECUNI. Cambio de tema y saludo a Mariano Turek, que ha hecho una película para mí excelente, Algo con una mujer, junto con Luján Loyoco. Hola Mariano, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Te saludamos acá desde San Antonio de Areco, a vos y a todos los espectadores. Bueno, impactante la película, que se sitúa en 1955, cuando Perón lamentablemente es depuesto por una revolución fusiladora de genocidas que bombardean la Plaza de Mayo. Ahí se suma Luján Loyoco. ¿Qué tal, Luján? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes han puesto la película en ese momento y se construye en los personajes la subjetividad vinculada también con la violencia de ese momento. Pero los escucho a ustedes, ¿cómo la ven? Sí, primero queremos contarte, Osvaldo, la película está dedicada a Alfonsina, que es nuestra hija de 2 años y medio. Somos directores, co-guionistas y somos pareja. Estamos acá viviendo la cuarentena con Alfonsina, así que si escuchan alguna cosita es ella que anda dando vueltas. Puede venir a la pantalla sin ningún problema. Sí, muy posiblemente se acerque a saludar en un momento. La verdad que, bueno, muchas gracias por tus palabras. Uno de los desafíos de construir esta película era ese, ¿no? Cómo lograr poder transmitir el espíritu de época, ¿no? De la década del 50 y puntualmente del año 55. Un año que marcó a fuego la historia contemporánea de nuestro país. Y la verdad que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha investigación, pudimos abordar un relato al que le dimos un tinte de policial negro, y creo que logramos, sobre todo para la gente quizás un poco mayor, nuestros padres, toda la gente que nació en la década del 40 y 50, que vivió esos años siendo joven o siendo chico, ver la película me parece que lo va a retrotraer a ese universo, y también les va a posibilitar vincularse con el cine argentino de aquellos años, ¿no? Gran trabajo de los actores. María Soldi hace una labor impecable. Ahí estamos viendo imágenes de una reconstrucción de época muy, pero muy precisa. Luján, ¿cómo se hizo esa reconstrucción? ¿Trabajaron mucho en el tema vestuario, ambientación? Sí, la verdad que trabajamos mucho en conjunto con la directora de arte Alicia Vázquez y Mariana Seropián, que fue la vestuarista. Como toda película independiente no tenemos esos tiempos que deseamos siempre para el desarrollo. Se montó todo en unos 4 o 5 meses
Y sí, o sea, personalmente yo que trabajo mucho con los ensayos y con la caracterización, fuimos buscando después con María la posibilidad de, María Soldi, la actriz, la posibilidad de darle estos matices a Rosa, para que construya una mujer atrapante, digamos, y que no quede encasillada ni en la victimización, ni en nada, sino de que en una misma personalidad albergue varios matices, siempre teniendo en cuenta que narramos una película del 55, así que la mujer también respondía al contexto de la época. Bueno, ahí es un tema importante, ¿no? Porque cuando ella es la esposa, únicamente la esposa, está el perfil de la época. Una esposa en ese momento tenía que esperar al hombre y ocuparse únicamente de la casa y los hijos, si los tuviera. Acá no los tiene. Ahora hay un momento, no quiero contar la película, donde ella ve lo que ve y a partir de ahí hay algo también de su propio deseo que se motoriza. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a mí personalmente, y esto creo que lo compartimos, igual ahora le cedo a Mariano también la palabra, digamos, la mujer respondía al contexto, ¿no? Al contexto que le tocó, que era un contexto con una cultura fuertemente patriarcal y machista. Eso es de las puertas para afuera. De las puertas para adentro me gusta pensar que estas mujeres, además de limpiar el vajillero, esperar a los maridos, coser, tejer, también tenían y construían sus pequeños universos y mundos privados, donde daban vuelo a su imaginación, a sus anhelos, a sus deseos, y que quizá lo compartían con sus pares. En este caso Rosa tiene una amistad, y hundirse en sus hobbies. Rosa tiene el cine, tiene las lecturas, entonces en esta situación, como es un policial y es un cuento, digamos, el desencadenante, que es el ser testigo de un crimen, le habilita todo ese universo lúdico y que ella empieza a vivir, que ya lo tiene en sí, en su deseo, y me parece que bueno, que es como repensar cómo eran también, en mi caso, nuestras abuelas, que más allá de esa cara que nos mostraban, posiblemente tenían otros deseos en su intimidad. Quisimos también marcar una diferencia entre lo que es el mundo privado y el mundo público de las personas, ¿no? Una careta para mirar hacia el exterior, y el mundo privado, las personas seguramente se desenvuelven de otra manera. Un poco eso es lo que vos decías, ¿no? Rosa, hacia los ojos exteriores, hacia la sociedad, debe ser una esposa sumisa, pero interiormente ella tiene otros anhelos. El hecho fortuito del cual es testigo dispara la posibilidad de que ella se convierta en la heroína de su propio relato. Claro, y también ¿cómo ven ustedes el universo masculino en la película? ¿Es un universo violento, oscuro, machista? ¿Cómo lo ven? Mira, creo que hay dos cosas. Uno, todo el contexto social y político turbulento y muy, digamos, desafiante en el mal sentido, digamos, que era lo que estaban atravesando esos personajes, está siempre de forma paralela a la historia, no son parte protagónica lo que está pasando a nivel político. Creo que Paulino, que es el gran personaje, que es el masculino, el marido de Rosa, tiene, por un lado, responde también a esto de cómo eran los modelos familiares de la época, donde vivían, no digo que eran abandónicos, pero vivían, digamos, fuera del hogar, ya sea por el trabajo, porque después se refugiaban, qué sé yo, en el bar, o Paulino en este caso en la militancia, como que tenían su vida marcada un poco afuera, mientras que las mujeres la tenían para adentro. Yo creo que en realidad los códigos que se plantean con Rosa puntualmente, eso sí responden a la familia de la época, y me parece que Paulino, por un lado, tiene esto de no compartir con su mujer estos universos oscuros y turbulentos en los que él pasa sus días, que nunca llegamos a saberlo. También con cierto halo de subestimación hacia su mujer, digamos, porque por un lado la quiere cuidar de la información, porque posiblemente no la crea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente inteligente para poder lidiar con las circunstancias, y que me parece que eso es interesante, la mujer que estaba tan excluida, digamos, del universo social y sobre todo del universo político, como si por ser mujer fuese parte de ese contexto, cuando en realidad seguís siendo partícipe necesario de ese universo. Nadie puede ser ajeno al mundo en el que nació. Entonces la película, digamos, al estar anclado fuertemente en el punto de vista de Rosa,
un poco juega con esta información. Al estar con Rosa no terminamos de ver qué pasa realmente en ese afuera turbulento. Mariano Luján, felicitaciones, muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Y la película se puede ver en Cine, ¿cómo es? Cineplay, ¿no? ¿Era? Sí, es en la plataforma de streaming Cinear Play. Ahí ingresás, te generás un usuario, buscás la película y la ves. Mariano Luján, muchas, pero muchas gracias por este encuentro. Nuevamente recomendamos la película y bueno, sigan filmando, sigan filmando. Un abrazo a los dos, muchas gracias. No dejes de verlo. Entonces, Algo con una mujer, una actriz que aprecio y que admiro, Malena Figó. ¿Qué dice? Hola, soy Malena Figó y les quiero recomendar este libro. Son correspondencias entre Anton Chejov y Olga Dnieper. El gran dramaturgo ruso y la gran actriz se empezaron a mandar cartas como, bueno, el dramaturgo y la actriz, después como amantes y después como matrimonio. Me encantan estas cartas porque hablan del mundo del teatro, de los miedos, de empezar una obra y no saber, de los ensayos. Habla también del amor y de la muerte. Y como estuve en el mundo chejoviano, volví a ver Pieza inconclusa para piano mecánico, esta gran película de Nikita Mikhalkov sobre la obra Platonov de Chejov. Trata de un maestro de escuela que va un fin de semana a la casa de unos amigos en el campo y se reencuentra con su gran amor de la juventud y habla, bueno, de lo que no fue, de las frustraciones. Es una bella película, muy bella, con una fotografía y unas actuaciones extraordinarias que se la recomiendo mucho y la pueden ver por YouTube. Bueno, les mando un beso y espero que disfruten el libro y la peli como yo lo hice. Chao. Socióloga, doctora en historia, investigadora con un cargo muy importante dentro del CONICET, Dora Barrancos. Hola Dora, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Osvaldo. Vos sabés que tengo conmigo Mujeres en la Sociedad Argentina, que es un libro que aprendí tanto con este libro que no te podés ni imaginar, porque empieza con la colonia, es decir, antes de la colonia, empieza con los primeros pueblos. ¿Cuál es para vos, como feminista, con todo lo que has aportado al tema de la mujer, la situación de la mujer hoy? Bueno, muchas gracias por ese aprendizaje, es muy conmovedor, ¿eh? Es muy conmovedor que un varón aprenda con este texto, y lo digo muy en serio. Bueno, la situación ha cambiado bastante, ¿no? Es decir, tenemos hoy, primero, unas condiciones femeninas que en alguna medida están mucho más abrumadas que antes, en el contexto de la pandemia ni hablar, pero me refiero a cierto retroceso de derechos habido en los años anteriores, que han significado, por ejemplo, que haya un desempleo abierto para las mujeres mayor que el de los varones. Esto, otra cuestión que es necesario, sobre todo, sobre la que es necesario reflexionar, es que hoy día, por ejemplo, hay incumplimiento de los derechos de las mujeres que trabajan, por ejemplo, en lo que antes se llamaba el trabajo doméstico, y que hoy la nueva ley llama trabajadoras en casas particulares. Bueno, 75% de esas mujeres todavía no goza de derechos, ¿no? O sea que hay una situación dolorosa entre las mujeres que están sobre todo colocadas en lo que es el primer decil, segundo, tercer decil, que es la población de menores ingresos, ¿no? Ahora, no dejo de pensar en la situación de mejor calidad que han sobre todo caracterizado a las mujeres que se desempeñan en el sector científico y tecnológico. Allí ha habido sobre todo una expansión
de la presencia de mujeres muy notable. El sistema del CONICET tiene hoy alrededor de 55% de mujeres, por ejemplo. Acabamos de saber que la Argentina vuelve a estar en el primer lugar en lo que es la participación de mujeres en el sector científico. Estás muy cerca del presidente, estás asesorándolo. ¿Cómo es ese vínculo que para todos es muy importante que alguien de tu nivel intelectual esté cerca del gobierno, ¿no? Bueno, a ver, déjame terminar la primera, una partecita de lo que te quería decir. Sí, el CONICET está lleno de mujeres, pero arriba en la pirámide, ahí en la zona alta, en la cúspide hay muchos menos mujeres, ¿no? En fin. Y respecto de esta linda pregunta que me haces, para mí es un enorme honor, ha sido que nos invitaran a participar de ese grupo de asesores directos que tiene el presidente. En este momento, la propia pandemia ha indicado que la focalización de los problemas los más urgentes, la vorágine de situaciones preocupantes, esté obviamente toda atravesada por el COVID-19, de modo que, bueno, nuestra asesoría en cierta medida no tiene la misma gravitación, obviamente, que tiene la especialidad respecto de la atención tan central en la epidemia, en la pandemia. Así que bueno, pero es un enorme honor. Tenemos igualmente algunas reuniones a distancia. Pudimos reunirnos el grupo de asesores de manera directa hace unos días en la Casa de Gobierno. En fin, teníamos prevista una reunión en estos días, pero hoy acabamos de saber que hay una prescripción que me parece muy, muy importante, de que el presidente esté lo más aislado que se pueda de contactos que, bueno, no son urgentes. Los contactos que no están representando una urgencia para sus decisiones, ¿no? Bueno, pero es un enorme honor, un enorme gusto. Hay una gran sensibilidad. El presidente es una de las figuras así de enorme sensibilidad. Sin ninguna duda. De mucha inteligencia. Sin ninguna duda. Muy inteligente. Sin ninguna duda. Y muy sensible, muy sensible. ¿Sobre qué temas estás pensando y cómo vivís la pandemia? Yo llevo bien el confinamiento porque tengo una resolutividad etérea. Vivo en el éter. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Eso es así, es plataforma. Gente de mi edad no estaba contaminada con esta vida etérea, ¿no? Y ahora es extraordinario, ¿no? El aprendizaje que tenemos de poder andar en las virtualidades. Estoy diciendo que nuestra vida real ahora es virtual. Pero la llevo bien, sobre todo el confinamiento, porque tengo mucha actividad, enorme actividad. He podido terminar, así para que más o menos tengas una perspectiva, pude terminar un artículo denso, ahí nomás. Los primeros días me encontró con un cierto azoramiento y una cierta parálisis, creo que eso fue común. Y luego dije, no, a esto hay que inmediatamente cercarlo y, en fin. Y trabajé intensamente un artículo para una colección muy bella que es sobre feminismo y literatura. Felizmente el año pasado había podido terminar. ¡Qué buen cruce! Muy, muy bueno, muy bueno. Son unas producciones muy buenas que de un gran querido grupo de mujeres que sobre todo trabajan en literatura y que han llevado adelante esta preciosa empresa. Y no me animo a nombrarlas porque voy a dejar a un tendal afuera, así que mejor dejémoslo ahí. A mí me correspondía hacer una suerte de, ¿cómo diré?, de paisaje respecto de la condición femenina y las primeras manifestaciones feministas entre el ciclo mío, iba de fines del 19 hasta 1910-1912. Así que pude hacer eso, que era todo una cuestión, no fue tan fácil, son tópicos, temas, cuestiones en las que tenemos mucho entrañamiento, pero resulta que hay que volver a investigar, no es tan fácil, ¿no? Es decir,
de repente es interesante lo que ocurre, como el camino del conocimiento es del saber al no saber, el saber al no saber, decía mi querido profesor de epistemología. Entonces, bueno, tuve que volver a poner el ojo en algunas cuestiones que, en fin, cuyos detalles por ahí se nos habían pasado. En fin, eso por un lado. Después también hice una cooperación para ese libro que coordinó Alejandro Grimson, que es Argentina Futura. Claro, sobre la pandemia, lo entrevistamos aquí. Vos sabés que estamos en el final del programa, entonces dentro de muy poco te vamos a volver a llamar para tener más tiempo para escucharte, porque ahora me dicen que hubo un problema con los horarios, porque te teníamos en el primer bloque, pero después, viste lo que es este mundo, ¿no? De comunicaciones por internet. Así que te tengo que mandar un abrazo y dentro de muy poco tiempo me gustaría seguir hablando mucho, pero mucho, porque todos te admiramos mucho. Dora, muchas gracias. Muchas gracias, me encantará, sabés que sos una figura prominente en nuestra cultura. Un gran abrazo, gracias. Todo mi cariño y encuentro que efectivamente, como nunca, los términos estos tan terrenales del tiempo es muy tirano en ese oficio. Bueno, un gran cariño, gracias. Abrazo grande. Era Dora Barrancos, la vamos a llamar y vamos a dedicarle mucho más tiempo porque es alguien que tiene tanto para decir. Se terminó Otra Trama, nos reencontramos en 7 días, por supuesto, en la televisión pública y muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Thank you.